al final de todas las intervenciones, si vamos bien de tiempo, podemos debatir un poco más sobre todas estas cuestiones que son muy interesantes. Doy la palabra a Martina Lasri. Es también judía de origen sefardí, nacida en Tánger. Forma parte de una de las primeras familias que llegaron a España tras la expulsión, en los años 60, ¿verdad? También forma parte de la Comunidad Judía de Madrid y es miembro de la Federación de Comunidades Judías de España. A los 12 años empezó a pintar. Después del bachillerato en el Liceo Francés, estudió en la Escuela de Artes Decorativas y expuso su obra por primera vez. En 1981 comenzó también a esculpir y desde entonces ha expuesto en varias galerías y centros culturales, incluyendo el Museo Sefardí, donde además de exponer varias obras en una exposición temporal en el año 2000, contamos con varias de sus esculturas en el patio este. Te cedo la palabra. Yo no sé hablar como Jacobo, ni mucho menos. Voy a hacer lo que puedo. Me perdonaréis mi español, que no es muy... ¿Me oís? ¿Sí? Bueno, pues empiezo. Y además lo tengo que leer, no hago como tú que hablo. Como muchos sefardíes que regresamos a España, yo llegué con mi familia a Madrid en 1961. Mis padres me llevaban a Toledo con frecuencia, porque siempre que llegaba alguna persona importante a la que mi padre quería agasajar, le invitaba a visitar Toledo. Yo hablaba inglés y podía ayudarle con sus invitados, y de tanto escuchar a los guías turísticos, casi yo era capaz de hacer las mismas visitas. Me tengo que poner las gafas. Sí, aquí en Toledo yo acabé sintiéndome en casa. Claro que en aquella época la sinagoga no era como la conocemos hoy, ni la casa de Samuel Leví, la llamada casa del Greco, estaba como ahora, que ya ni la reconozco. Pero desde el primer momento, no sé por qué, no sé si por mi mimetismo con la historia de mis antepasados o porque soy una romántica incurable, me sentí profundamente conectada con este lugar. Muchos años más tarde, cuando ya exponía mis obras, tuve la suerte de hacerlo en 2 ocasiones en la sinagoga. Fue sin duda el momento de mayor orgullo de toda mi carrera. Es cierto que mis obras han estado en Tudela, en Aranjuez y en muchos otros lugares, pero ninguna de mis exhibiciones han sido como estas. 2 de mis obras permanecen en el patio del museo y para mí eso es un verdadero honor. En este Toledo de mi corazón me piden que hable de la mujer judía, pero eso sería para mí hablar de todas las mujeres. Recuerdo una conferencia que tuvo lugar en París dedicada a la figura de la madre judía. Al acabar la conferencia, la conferenciante su ponencia, muchas mujeres se levantaron casi ofendidas, afirmando que en ese caso ellas también eran madres judías. La Torá, la Biblia judía, la que los católicos llaman el Antiguo Testamento, relata el papel decisivo de las mujeres desde Sara, pasando por Rebeca, Lea y Rachel y muchas otras como Esther o Ruth. El pensamiento judío, por más patriarcal que sea, reconoce el rol de lo femenino, es decir, la posibilidad de una renovación, de un cambio, de una liberación. Pero si algunas mujeres llevan un nombre tan glorioso que merecen dar su nombre a ciertos libros de la Biblia, como el libro de Esther o el libro de Ruth, hay que reconocer que son mucho más numerosas aquellas de las que no se habla. Aquellas que no tienen nombre ni rostro, las anónimas, las mudas. Es el caso de muchas mujeres de la Biblia o del Talmud que solo se apellidan la mujer de alguien, la mujer de Lot, la mujer de Noé. Normalmente son la mujer de o la hija de. Las que tienen nombre en la Biblia o en el Talmud se pueden contar con los dedos de la mano.
Aún así, incluso desde las sombras de sus esposos, es evidente que lograban influir en sus decisiones y encauzar el destino de su pueblo hacia el rumbo que ellas consideraban más justo. Ese constante empeño de que la mujer actúe desde las sombras nace del menosprecio que ha recibido por parte del hombre desde tiempos inmemoriales. Un menosprecio ancestral, originado en la interpretación errónea de los textos. El Génesis, el relato bíblico de la creación del hombre y la mujer, ha sido durante siglos malinterpretado y transmitido de forma sesgada, contribuyendo así a la desvalorización de la figura femenina. Lo mismo pasa en la tradición griega. Aristóteles retrató a la mujer como un ser naturalmente inferior al hombre. En fin, en estos dos pilares que son el pensamiento judeocristiano y la filosofía griega, se ha construido gran parte de nuestra civilización occidental. El Génesis, ese texto inaugural de la tradición judeocristiana, nos habla de la creación de Adán, presentado como varón, y de la mujer formada a partir de su costilla. Sin embargo, Rashi, uno de los más grandes comentaristas de la Torá, nos ofrece una interpretación muy diferente y profundamente reveladora. Para él, la creación de Adán no representa a un hombre, sino a la humanidad misma. Adán es un ser andrógino, bisexual en su esencia, que estaba destinado a ser dividido en dos para producir el diálogo y el encuentro. Y es que en la esencia del judaísmo, reside es preguntar, cuestionar y confrontar. El ser humano no puede ser uno ni finito. Sin embargo, el proyecto original de la separación ha sido distorsionado en la propia transcripción bíblica. Primero aparece Adán y luego se habla de Ish, en hebreo es varón, y de Isha, que es la mujer. Y muy pronto en el texto la relación entre ambos se desequilibra. Ish no se dirige a Isha, no le habla a ella, sino que habla de ella, como si él la nombrara. Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y se llamará Isha porque ha sido tomada de Ish. ¿Cómo es posible que tras haber nombrado Dios todas las cosas, sea ahora el hombre quien asuma el poder de nombrar a la mujer? La superchería originaria consiste precisamente en transformar a Adán en un ser exclusivamente masculino y presentar a la mujer como una derivación secundaria. Con ello se rompe la posibilidad de una relación horizontal, de un verdadero cara a cara. Isha queda reducida a un segundo plano, vista y tratada como un apéndice de Adán. Además, al ser extraída de Adán, será también culpable de todas las desgracias. Ella es la pecadora, la causante de la caída. En la lectura que propone Rashi, se puede adivinar que esa interpretación fue tergiversada para instaurar la dominación del hombre sobre la mujer, cuando en realidad ella es ni más ni menos la otra mitad del ser humano, la otra cara de Adán. Culpar a la mujer de todas las faltas ha generado un Adán irresponsable que encontró en ella su chivo expiatorio, liberándose cómodamente de toda culpa. Pero apartar el ser Adán de su propósito inicial, mitad Ish, mitad Isha, en igualdad, es la raíz del concepto del racismo y la discriminación. Y si la Biblia insiste en la diferencia entre el hombre y la mujer es porque es la base necesaria para el encuentro, pero no para la sumisión. No se trata de deferencia, sino de diferencia. También es cierto que si la mujer aparece así en los textos de Israel, el mundo de la época practicaba el mismo desprecio hacia las mujeres, sino peor. Pero en el judaísmo existen leyes que, bien entendidas, pueden proteger la relación entre el hombre y la mujer. Una de ellas es la ley de la nidá, que establece un periodo de separación física durante la menstruación de la mujer y una semana después. Esta separación no se basa en la idea errónea de impureza, sino en la necesidad de que el vínculo trascienda lo físico y permita un diálogo profundo, igualitario, elevando a ambos de la animalidad a la verdadera humanidad. La identidad sexual del otro siempre es un misterio que obliga a cada ser humano a enfrentarse con lo desconocido.
A nivel físico, el hombre es un enigma para la mujer y viceversa. Y si la relación se limita al plano corporal, el ejercicio de aceptación del otro se vuelve muy difícil. Sin embargo, otro tipo de compenetración lleva a aceptar y valorar la diferencia, esa misma diferencia que nos permite superar prejuicios y amar de verdad. Jesús, un judío comprometido, intentó darle a la mujer un lugar más digno, resaltando el amor y el respeto en figuras como María Magdalena y su propia madre María. No obstante, no logró revertir por completo la desvalorización, ya que nuestra cultura no solo bebe de la tradición judeocristiana, sino también de la filosofía griega. Repito que Aristóteles le dejó marcado con claridad y sin ambajes su pensamiento sobre la supuesta inferioridad de la mujer. Ese miedo ancestral en reconocer a la mujer como un otro con quien enfrentarse cara a cara es en realidad el miedo a mirarse uno mismo sin posibilidad de subterfugios. Además, como ya dije, y siempre es más fácil cargarle las culpas a otro. Sin embargo, el proyecto Adam, el ser formado de la Adamá, la tierra, es uno solo, y sus dos mitades no pueden vivir la una sin la otra, ya que su supervivencia depende de ese equilibrio. En tiempos pasados, no tan lejanos, la educación de las niñas judías recaía exclusivamente a manos de las mujeres. Mientras los varones acudían con su padre a la sinagoga o al Talmud Torá para instruirse en los textos sagrados, las niñas permanecían en el hogar aprendiendo lo que se consideraba propio de su destino, es decir, las labores domésticas y la preparación para una vida familiar. Desde la mirada de los religiosos de la época, una mujer no necesitaba conocimiento más allá del que le permitiera sostener su casa. La espiritualidad profunda era privilegio masculino. Pero claro que algunas mujeres reaccionaron diciendo: debemos iniciar a nuestras pequeñas en la lectura de las Escrituras. Cuando llegue el momento, los varones irán a estudiar con sus padres y el rabino, pero no admitirán a las niñas. Ellas tendrán que aprender en casa. No basta con dar a luz, eso lo hace cualquier animal de la naturaleza. Nosotros debemos instruirlas para que puedan contar la gesta de la nación, porque para el pueblo de Israel todo se centra en vivir para perdurar y contar la historia. Pero por eso la vida de los niños no solo es valiosa de por sí, sino para ser el capítulo siguiente del libro. Nuestro lema debe ser pan y letras, decían esas mujeres, y nuestras hijas no solo les enseñaremos a cocinar, sino a leer y a estudiar. Hoy, gracias a Dios, vivimos otro tiempo y chicos y chicas ya se crían juntos, y a menos de vivir en sociedades religiosas cerradas y fanáticas, que todavía las hay, esos problemas ya no existen. Parece que los fanatismos reaparecen un poco por todas partes y el judaísmo no escapa de ello, pero eso no es judaísmo, eso es fanatismo, y creo que todos esos delirios que han aparecido en nuestro mundo moderno llevan a la idolatría. Pero volviendo a los avances que ha experimentado la tradición judía, esa ceremonia que marca el paso a la madurez religiosa de un niño cuando cumple 13 años, la bar mitzvah, ahora también la celebran las chicas cuando cumplen 12 años y se llama la bat mitzvah. Durante un servicio religioso en la sinagoga, el joven o la joven suele leer la primera vez en público un texto de la Torá y luego dar un pequeño discurso llamado Dvar Torah. Las mujeres judías de hoy, que en algunas comunidades ya han sido aceptadas para estudiar y que obtienen el título de rabinas, están sacando los textos de Rashi a la luz, y el debate existe hoy gracias a ellas. Ahora me encantaría contestar a las preguntas si las hay.